Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde hablamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Rodrigo Vargas. Así que, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno que estamos acá y gracias por invitarme, David. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, para presentarles brevemente a Rodrigo, pues Rodrigo es químico farmacéutico de LUXAC y ahorita es catedrático y director de la maestría de Biología Molecular de la Universidad Galileo. También es secretario de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales y es parte del Comité de Honor del Colegio de Farmacéuticos. Y nada, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? Bien. Pues ahí, tranquilo, escuchando noticias de todo un poco. Un poco el repunte del COVID, ¿verdad? Pero bien. Todo bien. Y bueno, este podcast vamos a tratar varios temas, pero vamos a iniciar básicamente con los inicios de Rodrigo en la ciencia y todo. Y bueno, uno de sus primeros artículos es uno de exposición a plaguicidas y riesgo a leucemia que se hizo aquí en Guate. Entonces, bueno, ¿cuál es la historia de ese artículo? ¿Cuándo empezó? ¿De dónde salió la idea? ¿Cómo empezaste a trabajar en plaguicidas, por decirlo así? Sí, fíjate que no sé si para todos, pero al menos para mí, cuando uno pues tiene que tomar la decisión si hacer tesis o otra opción, ¿verdad? Ajá. En mi caso, pues yo me incliné por tesis y pues yo tenía la intención de llevar un curso de toxicología, siempre era como mi anhelo, ¿verdad? Ajá. Pues veía que en el pensum ahí decía toxicología en quinto año y quería llevarla. Pero por alguna razón yo quería que me lo diera pues una profesora que es Carlos Guzmán, que quería que ella me diera el curso. Y no se pudo, me le dieron el curso de vacaciones, pero salió de viaje y no pudo. Ajá. Entonces, pero sí logré convencerla que fuera mi asesora de tesis. Y pues realmente ese artículo fue mi tesis de licenciatura. El problema es que lo publiqué años después, ¿verdad? Ajá. Entonces terminé el artículo cuando terminé mi tesis y se publicó el artículo años después. Yo no tenía experiencia en publicar, la verdad es de que sí sabía que en ese entonces era que parte importante es compartir los resultados y quería hacerlo, ¿verdad? Y pues se logró publicar y pues hoy es interesante porque hace poco en una revista que se llama Environmental Pollution, que es del CEBIER, hicieron un metaanálisis sobre el riesgo de plaguicidas en leucemia linfoblástica aguda en niños. Ajá, que cabal es el tema del artículo. Hicieron una revisión de miles de artículos, así fue un metaanálisis muy fuerte. Y pues van filtrando, ¿verdad? Ajá. Y al final en un metaanálisis van filtrando si el método es el mismo, etc. Y al final, pues de los que filtraron y que funcionaron para el análisis está ese artículo. Por varias razones. Una es de que es el único en Guatemala que es el tema. Y pues ya hay que hacer otro. Eso fue ya hace pues más de 10 años, ¿verdad? Entonces sí sería bueno ya hacer otro. Le cambiaría varias cosas ahora, pero sí, ese fue el primer artículo. Realmente fue mi tesis de licenciatura que se publicó años después. Pero, o sea, el tema suena como bien importante. O sea, plaguicidas, aquí en Guatemala se usan un montón de plaguicidas por todos los cultivos que hay. Sí. Y riesgo a leucemia. Sí. Es como un poco, o sea, ¿qué fue lo que encontraban al final y qué tanto riesgo había por plaguicidas? ¿Sí existía para empezar un riesgo o no? Como es un factor de riesgo, ¿verdad? Ajá. No es causalidad, o sea, no es causa-efecto, sino que qué tanto riesgo más hay. Lo que se ve ahí es primero había una investigación previa que hicimos, había pues cierta información, por ejemplo en la unidad de oncología pediátrica sí nos decían que los niños venían más de una zona que de otra, y el principal tipo de cáncer en Guatemala en ese entonces, creo que sigue siendo el mismo, era leucemia linfoblástica aguda. Entonces, si es el mayoritario, quiere decir que hay más datos. Ajá. Y pues si vienen de una sola zona o una zona mayoritaria, pues es interesante estudiarlo, y eso era lo que yo quería hacer. Y empecé a buscar cuáles eran los posibles factores de riesgo para que vinieran de un lugar y no de otro. Uno es más densidad poblacional, si hay más gente, hay más casos. Ajá. Otro es pues un buen diagnóstico, si hay un buen sistema de diagnóstico, pues detectan más casos, ¿verdad? Pero también hay otros factores medioambientales, ¿verdad?, que podían influenciar. Entonces lo que hicimos fue pues ver qué factores habían algunos controversiales como campos electromagnéticos, que era controversial, algunos decían que sí, otros que no, más que no, ¿verdad? Y pues yo me incliné por estudiar un factor de riesgo, y ese era plaguicidas en Guatemala, un país muy agrícola, y en esta región donde venían más casos, pues muy agrícola también. Y pues lo interesante del artículo fue que al final pues detectamos que sí había más riesgo por estar expuesto a plaguicidas que si no se estaba. Es un estudio casos y controles, el diseño. Pero también detectamos que había un plaguicida
particular, que es la betametrina, me recuerdo, que se combinaba, o sea, había que usar un vehículo, debe ser aceite, pero en ese entonces usaban diésel. Sí, diésel, lo mezclaban con diésel. Y pues así lo hacían dentro de las casas y pues eso fue algo que se puso en las conclusiones de la tesis, ¿verdad? Pero eso era una pregunta que había que responder pues, con otra investigación. Entonces se publicó el factor de riesgo y pues ese fue el artículo, pero lo que a veces no se cuenta de la publicación es de que uno prueba en un journal, ¿verdad? Yo mi primer artículo lo quería publicar en un journal grande, sin saber, y me batearon, ¿verdad? Entonces tuve que probar en otro. Y uno va como bajando cada vez más, sí, paso. Y en este me lo recibieron con un montón de correcciones, las hicimos y pues se publicó y pues ahí, lo interesante es que años después sigue siendo pues algo interesante, ¿verdad? Y era en Quetzaltenango, esa fue la región que investigamos. Y pongámosle, ¿por qué crees que era como, que no hay como tanto de eso aquí en Guate? O sea, dijiste que no hay como, si usamos un país agrícola con un montón de plaguicidas y todo, ¿por qué no hay como tanta investigación en este tema? Si podría ser. Creo que sí hay, pero yo no la conozco tanto, pero puntualmente como esta de asociaciones de riesgo, sí creo que no hay mucha, tampoco hay muchos investigadores, ¿verdad? Para comenzar. No somos tantos, por millón de habitantes deben ser muchos más, y somos poquitos. Sí. Y por ejemplo, vas a ver, por ejemplo, yo he publicado cosas bien dispersas, y por parte por eso, ¿verdad? Porque no se puede uno centrar en una cosa a veces, porque hay limitaciones, uno topa en recursos, pero yo creo que eso va a ir cambiando, cada vez hay más investigaciones, cada vez hay más colaboraciones, y quizá hay más investigaciones de ese tipo que yo ahorita no conozco, pero un metaanálisis que ya te dice ahora que hace 10 años y ahora y sigue siendo un factor de riesgo, ahora la siguiente etapa es por qué es un factor de riesgo, qué es lo que desencadena una cascada bioquímica, que ocurre algo en particular, y eso es lo interesante que algún día pues, nos expliquen. Yo no que algún día sabremos. Sí, tal vez hay algunas teorías, pero yo no sé. Ok, y pongamos entrando ya más un poco a farmacogenómica, también tenés uno del metabolismo de medicamentos, del Stefano P450, y eso hablan un poco aquí como sobre Guate. Entonces, ¿de qué era este artículo, por decirlo así? Bueno, a mí siempre me interesaba estudiar cosas de Guate. Siempre mi amigo que es biólogo me dijo, mira, Guatemala es un laboratorio, solo por ser un país así, tiene volcanes activos, tiene 2 océanos, tiene una gente muy particular, ¿verdad? Hay un mestizaje bien interesante. Entonces, pues yo quería estudiar cosas de aquí y por eso es que me gustaba la investigación. Y pues la farmacogenética era una de esas cosas. Lo que sucedió es que leímos un artículo y dijimos, bueno, ¿por qué no tenemos esa información aquí? Sería mucho más importante tenerla aquí que en estos otros países donde lo han investigado, ¿verdad? Pero aquí no tenemos. Y entonces, en metabolismo de los fármacos, digamos que hay 2 niveles. Uno es cuando el fármaco entra al cuerpo, se transforma y después en algún momento va a funcionar. Esa es una etapa. Y en esa transformación es una etapa de ver si se transforma o no se transforma. Si hay alguna mutación que impide que se transforme, si no se transforma bien, si se transforma a otra cosa. Y la otro momento es cuando, digamos que si se transforma el fármaco y llega al lugar donde tiene que hacer su efecto. Pero en ese lugar donde tiene que hacer su efecto hay una mutación puntual o algo que lo hace distinto y por eso no funciona igual. Esto del citocromo P450 es el primer momento, es la transformación de los fármacos para hacerlos disponibles. Entonces nos centramos en eso porque en el hígado pues se transforman la mayoría de fármacos y hay regiones, por ejemplo esta C9 o la C19 o la D6 son las regiones donde se metaboliza un porcentaje enorme de fármacos, se oxidan, ganan oxígeno, se pierden hidrógeno, se oxidan, y pues quisimos pues empezar por ahí y se hizo el estudio, se determinó qué pasaba, se montó la técnica, se generó todo un laboratorio, no había un laboratorio solo para farmacogenética, se hizo ahí en San Carlos, ¿sí? Y ahí está todavía. Y ahora pues es lo bonito porque ahora no están solo los equipos, sino que hay gente bien buena que está trabajando ahí. Y incluso hay profesores titulares ya involucrados con sus proyectos. Y este fue uno de los proyectos que hicimos, y ver si se transformaba o no. Y generó datos, ¿verdad? Al final, datos para compararlo con otros países. Se pueden hacer instancias genéticas ahí para ver qué tanto nos parecemos y generar más preguntas, ¿verdad? Sí, y póngame, ¿qué tanta gente hay trabajando en esto aquí en Guate? En ese laboratorio
está la directora, la coordinadora, que es Leslie Shaquille, está otra profesora titular, que es Aileen, tiene una EPS, que es Olguita, y han tenido como 2 o 3 tesistas, ¿verdad? Una está en España, otra está sacando una maestría no sé dónde, otra está sacando un doctorado, sí tienen gente, pero en ese laboratorio. Ahora, en otros lugares también hay gente haciendo farmacogenética. O sea, sí hay más gente aquí en Guate haciendo eso aparte. Sí, hay un centro privado, creo que hay 2, donde uno pues le toma una muestra y ellos la mandan afuera y la analizan y le dan un perfil, ¿verdad? Que es más de diagnóstico. Sí, ya hay ofertas hay laboratorios que lo ofrecen. Sé como de 2 que lo hacen, ¿verdad? Y como ofrecen tamizaje neonatal, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, toman la muestra y la mandan afuera y te dan tu perfil. Lo que falta, digamos, conectarlo con el médico, ¿verdad? Que el médico pueda interpretar eso, ¿verdad? Que realmente lo pueda usar y que pues realmente sea pues acompañado de otros valores, porque la farmacogenética en sí misma no te ayuda a personalizar la dosis solamente. Necesitas otras cosas, por ejemplo, una cosa es una persona sana y otra cosa es una persona que ya tiene una enfermedad, o que tiene sobrepeso, o que tiene diabetes, o que tiene un perfil farmacocinético muy malo, eso es distinto. Entonces, al final, la farmacogenética es lograr individualizar una dosis a una persona para que su tratamiento sea más efectivo, menos efectos adversos y mejor selección de fármaco. Y póngale, ¿qué tan real es esto en Guate? O sea, ¿hay médicos que lo hacen? ¿O has tenido la experiencia de interés por médicos o médicos haciendo investigación en este tema, por decirlo así? Sí, fíjate que en ese proyecto con geriatría, Leslie Shaquille, ella pues trabajaba en el Roosevelt y con parte de la USAC, tiene un trabajo en San Juan de Dios y también en Roosevelt, y se contactó con un médico muy bueno, se llama el doctor Luna, es geriatra. Y pues con él, ¿verdad? Él sí, hasta publicó un póster, se lo llevó a México a presentar y muy entusiasta, sigue ahí en el equipo. Y pues hay médicos que sí lo controlan, ¿verdad? Algunos muy bien formados, ahora que realmente tengan las cosas para poderlo usar, no sé, porque puede que el médico sí lo maneje, pero no hay quien le haga. Y es caro. Sí, eso sí. Si lo quieres hacer, pues como 3,000, 4,000 quetzales cuesta hacerte un perfil como de 20 genes, ¿verdad? Y si no es accesible todavía. y pongámosle, hablemos también de muestras biológicas y accesibilidad a datos aquí en América Latina. ¿De qué trataban de hablar ahí? Fíjate que en el contexto del COVID surgió una llamada que hace Frontiers. Hizo una llamada para un título, y el título era: bueno, publiquen los que quieran publicar, y en un tema que se llamaba farmacogenética en América Latina. Ese era el título, y hicieron una llamada. Y por supuesto, revisión por pares y todo, pero uno tenía que someter su artículo. Y nosotros lo que hicimos fue una opinión de experto, pero por varias razones. Primero, publicar es a veces caro, ¿verdad? Entonces, tirar un artículo ahí era pues, como 20,000 quetzales o algo así. Solo por publicarlo. Un artículo sí era caro. Entonces nos tiramos a una opinión de experto, que fue esa. Y en ese capítulo sacó un ebook y sacó un libro. Frontiers sacó un libro de farmacogenética en América Latina, y ahí hay publicaciones de Chile, de Ecuador, hay varias, de Uruguay, varios lados. Y nosotros como Temeral metimos una, que es esta. Es una opinión que habla sobre la necesidad de acceso a muestras biológicas para fines farmacogenéticos. El planteamiento ahí es tener un biobanco, ¿verdad? Que nosotros, imagínate, solo es como pensar que si pudiéramos tener un biobanco donde pudiéramos tener pues las muestras ahí, y en algún momento pues obtenemos la técnica para ver, poder monitorear algún fármaco que se sabe, mire, este nuevo fármaco salió, pero se metaboliza por tal proteína. Tendríamos, si no tenemos biobanco, tendríamos que ir a muestrear a un montón de gente para ver, hacer un análisis de muestreo, ir a muestrear a un montón de gente, y ya con las muestras, que es bien caro muestrear, ¿verdad?, ir al interior, etcétera, ya empezar a hacer el análisis, ¿verdad? Es carísimo. En cambio, si tienes un biobanco donde están las muestras ahí y tenés miles de muestras ahí, puedes seleccionar aleatoriamente del biobanco y utilizar esas muestras para analizarlas, ¿verdad? Ese era el espíritu. Ya existen, ¿verdad? Existen biobancos en varias partes. Y el problema es que hay varias cosas bioéticas que afrontar ahí, ¿verdad? Hay un consentimiento informado de que yo voy a dar mi muestra para un experimento. Ok. Pero no va a dar para experimentos que no conozco qué van a hacer, ¿verdad? Entonces hay un consentimiento dinámico, que es que se contacta a la persona y le dicen: mire, su muestra fue seleccionada, la que usted ya entregó, para un estudio adicional, ¿acepta o no acepta?
Y la persona pues acepta, ¿verdad? Y si acepta, pues entonces se le dan sus resultados también. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Que en Guatemala no hay, en Latinoamérica hay muy pocos biobancos destinados a farmacogenética. Así que tengamos datos ahí. Imagínate, en COVID salía un fármaco nuevo, imagínate. Sale un fármaco nuevo que podría ayudarnos. ¿Cómo sabemos si ese fármaco nos funciona a nosotros como guatemaltecos, ¿verdad? ¿O qué efectos? Hablando como genéticamente, por decirlo así. Sí, no sabemos si tenemos... Por ejemplo, que esta proteína hay 3 mutaciones frecuentes. Tenemos una con la que el fármaco no funciona, una con que funciona más o menos, y una que funciona bien. ¿Cómo estamos nosotros? No sabemos. Con un biobanco podríamos ir y muestrear, bueno, de las muestras, tenemos 1000 muestras, analizamos pues 1000 muestras con él, y vimos que un 90% tiene esta condición, funciona, compren ahora. Pero, y póngame, ¿qué tan difícil sería hablar? O sea, aquí en Guate hay como mucha diversidad de muchos, como... que sería como una diversidad muy grande de poblaciones. Entonces, sí. ¿Qué tanta variabilidad habría ahí? O habría que tomar como... Sería algo bien complicado, ¿no? Porque habría que muestrear bien cada lugar y decir como, bueno, esta genética es como para tal población y este es para tanto. O sea, eso al mismo tiempo daría para un montón de publicaciones y para hacer un montón de cosas. Pero, ¿qué tan imposible sería hacer este biobanco? Pues esa es la publicación, ¿verdad? Que sí, habría que hacer el biobanco. Sería muy rico poder saber esa diversidad. No lo podríamos saber si no hacemos un mapa de genoma completo. De varias regiones y todo. Y con una muestra bastante grande, ¿verdad? Poder, incluso que sea dinámico. Ahorita vamos a hacer esto, pero quizá la metodología es muy cara, después sale una mejor. Ahorita ya podemos. O hay una pregunta diferente, tenemos las muestras ahí. Y simplemente se le pregunta a la persona si quiere participar en un nuevo estudio. Porque tomar muestras de ADN es complejo en Guatemala y en cualquier parte. Mucha gente no sabe qué es ADN, pero sí lo identifican como algo de tu identidad, que no estás dispuesto a dar tan fácil. Ok. Si sabes que es algo de tu identidad y que no te lo van a dar tan así, y está bien. O sea, ¿crees que sería muy difícil que la gente aceptara? Muestrear una vez es difícil, pero si ya muestraste una vez es más fácil que tener que darlo. Sí, o como invertir todo el esfuerzo una vez y ya. Ya lo tenés y vas y el biobanco se va enriqueciendo. Por ejemplo, seguís colectando muestras en hospitales, los vas enriqueciendo con el tiempo. Y el problema es almacenar las muestras en una calidad adecuada y con un fin específico. Va a ser para farmacogenética. El consentimiento informado que te da el individuo para tomar sus datos es para tal cosa. Si quiere hacer algo más, me tiene que preguntar. Pero un biobanco es más fácil preguntar que ir a muestrar otra vez, ¿verdad? Sí, es un buen punto. Pero esa era la publicación, ¿verdad? Y decir que era importante hacerlo no solo en Guatemala, en Latinoamérica. Y en problemas como COVID o en pandemia era mucho más interesante, porque en qué momento íbamos a ir a muestrear gente en pandemia, ¿verdad? Y póngame, ¿cómo se almacenarían las muestras ahí? O sea, ¿una muestra sobrevive tanto tiempo o habría que hacer como una extracción de ADN primero y ya almacenar solo ADN? Sí, hay varios protocolos. Por ejemplo, aquí hay biobancos de tejidos, por ejemplo, de cáncer, y guardan los tejidos y los tienen ahí almacenados, embebidos en parafina, etc. En este caso, pues hay varias metodologías. Una es, por ejemplo, extraer sangre periférica, aislar el ADN y congelarlo a un nivel de congelación muy bajo, ¿verdad? Sí, bien congelado. Otra puede ser incluso en tarjetas FTA, puede ser para farmacogenética. Hay un artículo bien interesante que lo validaron y dice que sí funcionan y por 5 años puedes tener ahí las muestras. O sea, para explicar esto de las tarjetas, básicamente lo que se entiende es que te pinchan, dejas una huella de sangre en una tarjeta. Sí, sangre capilar, unas gotitas. Y esa sangre sobrevive 5 años. Temperatura ambiente. No. O sea, está energéticamente amigable y para farmacogenética funciona. Eso sería muy práctico. Sí, la verdad que no sé, esto de antropología forense, no sé si los entrevistaste, ellos creo que manejan algo así, no estoy seguro. Ellos serían más expertos para hablar en la etapa de biobanco. Nuestro artículo se centraba un poco en el espíritu que esto sería necesario. Eso es una opinión, es una perspectiva, ¿verdad? Que sería importante hacer. Pero también hay biobancos que son carísimos, ¿verdad? Que tienen el tamaño de un hospital, ¿verdad? Y tienen robots que te guardan el ADN y que saben en qué muestra está codificada con código de barras y a ese nivel hay que llegar, ¿verdad? Sí, porque también, o sea, cuando ya tienes tantas muestras, también ya tienes que tener un sistema de logística, almacenamiento, ya no puedes usar como un Excel, tal vez, ya no sería como tan práctico. No, y hay biobancos en España, hay unos buenos. Tengo una amiga que se fue a una estancia en España, a un biobanco, y me contaba que mira, como leyó el artículo, me dijo, mira, vos que sabes de biobancos, yo no sé tanto de biobancos, hice una perspectiva, pero vos sabes de biobancos porque vos te fuiste allá, lo viste, y me contó
cómo era la experiencia, y sí, se puede hacer y hay que hacerlo, porque la respuesta a esas preguntas está ahí. Y es mucho más fácil tenerlas en menos tiempo. Y si existiera, tampoco, o sea, ya también mucha gente se motivaría, como sería más fácil que se hicieran investigación en el tema. Es como mandan su solicitud del biobanco, necesito tantas muestras de todo. Sí, sería... Sí, necesito tantas muestras del suroccidente del país, otras del oriente del país, por ejemplo, porque así lo dice la pregunta de investigación. Ajá. Y se colabora, bueno, aquí está el biobanco, dan las muestras, se da consentimiento informado, tantas personas aceptaron, otras no. Y hay una plataforma donde la persona tiene su código y entra a ver, bueno, qué investigaciones se han hecho conmigo, vamos a ver con mi muestra, ¿verdad? Y no es con la persona, es con su muestra, ¿verdad? Con su banco de ADN. Y sí, es un reto bioético, ¿verdad? Que hay que hacer. Y en caso de la bioética, pues es de acompañarse de un buen comité de ética que asesore que eso se pueda hacer. Si hace otros países, no dudo que se pueda hacer en Latinoamérica, pero sí tienen que tener esa parte muy fuerte, ¿verdad? Y aquí hay comités de ética muy buenos, así que yo creo que ellos podrían asesorar si algún día se logra hacer. El artículo era una perspectiva, y por eso se publicó, porque era algo que pues, es necesario. Sí, que es necesario. Y bueno, siguiendo con los temas, por ejemplo, hablemos también de hacer experimentación en humanos y ratones. ¿Cómo se trabaja ahí? O sea, creo que es complicado desde que uno se lo dicen por primera vez, es como, qué cool hacer como experimentos en animales, ¿no? Pero también como qué tanto me sirven estos datos, y a veces es como, ok, qué tan extrapolables son a humanos, o a veces es como, bueno, yo he leído un par de veces como hicieron tal estudio, pero al final se encontró que esa enzima, pues básicamente no, los datos no sirven en humanos, y es como, creo que esa es como la premisa inicial de cómo validar como una especie o validar un gen para hacer experimentación. ¿Qué has trabajado en este tema, por decirlo así? Pues muy poco, pero sí me gusta el tema. Lo que hemos trabajado es a nivel de bioinformática. Ajá. Ver precisamente eso, ahora si esta enzima que está en humanos también está en el animal, que usualmente sí, pero si tienen la misma forma tridimensional y si realmente son compatibles, si hay homología estructural. Okay. Entonces, no lo trabajamos en el animal per se, sino que agarramos de un banco de datos los datos de la cepa del animal, y de un banco de datos, pues cuál sería la proteína wild type, la silvestre del humano, y la comparamos en 3 dimensiones para ver si funcionaría o no funcionaría, y pues planteamos algunas preguntas ahí. Sí es caro, pues que trabajar en animales es muy caro, pero es necesario porque todos los datos, para que lleguen a datos clínicos, tienen que haber una investigación preclínica. Ajá. Para 2 cosas, seguridad y eficacia. Y eso se puede demostrar en datos preclínicos. Superar esos datos preclínicos significa que se ensayó en animales, ¿no? Y póngame, ¿qué fue el tema de receptores opioides de New que trabajaron en este tema? Fíjate que ese fue un tesista en Galileo, eso fue allá en Galileo. Se llama Herbert. Él pues fue un estudiante sobresaliente, fíjate, muy sobresaliente. Y yo en Galileo lo que tenía es de que si alguien quiere ser, ahí tenemos auxiliar de cátedra. Ajá. Entonces el auxiliar es un corrector, le da la rúbrica y corrige, ¿verdad? Y pues yo invitaba a que si alguien quería ser mi auxiliar, pues también quisiera hacer tesis, eso es lo que les ofrezco. Hacen tesis, pero también son mis auxiliares. Entonces los tengo ahí. Y él, pues muy sobresaliente, él planteó su pregunta de investigación, o sea, la pregunta de investigación es de él, y él pues planteó si ese receptor opioide en el ratón también está en el pesebre y también estaba en el humano, y comparó ese receptor mismo. Había bastante información relacionada, pero la pregunta que él planteó no estaba todavía dilucidada, entonces él hizo pues no solamente comparar la homología, sino que también agarró varias moléculas y las hizo chocar, por así decirlo, ¿verdad? Hizo un acoplamiento molecular para ver cómo se acoplaban, y pues evidenció que el pesebre para estudios así podría ser interesante, ¿verdad? O sea que antes no se trabajaba en pesebre. Sí, se trabajaba pero muy poco, fíjate, y no había mucha evidencia, pues se trabajaba, pero ¿dónde está la evidencia que está bien usar ese modelo en opioide, ¿verdad? Y había algunas cosas, pero la ciencia es así, tiene que ser reproducible también. Ajá. Y la pregunta tiene que plantearse de una forma que sea una nueva pregunta, y pues lo publicó también así, y menos tiempo, yo me tardé años en mi tesis, menos de un año. Pero, y en Galileo ven esto, o sea, ¿se les enseña ahí cómo ver informática o ya fue más por entusiasmo de él? La investigación sí fue entusiasmo de él, pero sí tienen un curso que se llama Laboratorio de Química de Medicamentos, Química Medicinal, y ahí tienen pues talleres donde pues
van viendo, y tienen un laboratorio de computación bastante fuerte. Entonces ahí tienen programas instalados en las computadoras, y ahorita en pandemia pues no, ¿verdad? Pero no sé, pero normalmente sí, ellos ahí pues tienen los programas y tienen un taller, básicamente es in silico, es quimioinformática lo que ven más, ¿verdad? Algunas cosas de bioinformática, pero más quimioinformática, ven algo de diseño in silico, y ahí fue donde él me dijo, mire, yo quiero hacer algo de esa área. Bueno, pues intentémoslo pues, aprendamos juntos, ¿verdad? Ok. Y espérate, también tenés otro de como buscar una alternativa más rentable, entiendo yo, más económica para extraer enzimas para usos cosméticos. Entonces... también fue en Galileo, sí. Ajá, ¿cuál es la historia de esto? Sí, fíjate que eso fue una cosa bien extraña porque... ¿Por qué? Yo en plantas la verdad que no sé, lo confieso, no sé casi nada, ¿verdad? Ajá. No sé mucho. Y aunque sí me parece fantástico, nunca he entrado en esa área, ¿verdad? O sea, Ajá. Sí, no sé. Y también siento que hay mucha gente muy experta que trabaja esa área, entonces yo decía, mejor. Sí, aquí en Guate hay bastante gente que trabaja en Sí, plantas. sí, es como... y a un nivel muy bueno. Ajá. Entonces dije, bueno. Pero mi jefa en Galileo, que tiene un doctorado en farmacología y tiene una maestría en toxicología en Brasil, y ella sí trabajaba un poco esa área. Ajá. Entonces me invitó a acompañarla, ese es un paper de ella. Me invitó a acompañarla en esta investigación. Ella quería pues buscar una alternativa para una enzima. Resulta que hay una enzima que se obtiene del rábano. Uh-huh. Es una proteína. Y esto se obtiene del rábano, pero no hay muchas alternativas, ¿verdad? Así como que ¿dónde se podrá obtener una alternativa al rábano, ¿verdad? Entonces se planteó que por estructural, me dijo, mire, usted que trabaja esta parte de computacional, de repente podemos hacer algo ahí. Ya tenía su idea, y pues buscamos en qué plantas podríamos tener una enzima similar, que también pudiera ser una alternativa interesante. Y pues uno de los usos es con fines cosméticos, que se extrae esta sustancia, ¿verdad? Es con fines cosméticos, también es con fines de diagnóstico, también se utiliza, se extrae rábano y se utiliza. Y se encontró que en Teobroma cacao pues está. Ajá. No se llegó a ese nivel de profundidad, eso sería otro artículo, otra investigación, qué tan fácil sería de extraer, pero que se parece, si se parece, que es compatible, biocomparable, sí. La idea sería pues ya extraerla, ¿verdad? Y validar la extracción también, cuáles como qué variables se me controlan la extracción y todo. Si se extrae igual de bien, o es más fácil o menos o más difícil, y ya probarla in vitro, porque una cosa es decir, bueno, teóricamente sí cumple con ciertos parámetros de que se parece, pero ya compararla en parte experimental falta. Pero así es, ¿verdad? La investigación va utilizando referencia una para hacer más. Uh-huh. Como te decía, los plaguicidas, ¿verdad? Que se utilizó un metaanálisis, y así otras, pues los han citado para otras cosas, y así funciona, ¿verdad? Entonces, no he leído si alguien ya lo usó, pero yo en planta sí no. De hecho, hasta me arriesgo a decir Teobroma cacao, pero no sé si lo pronuncio bien. Y también tienes otro que tiene un título un poco extraño. Bueno, un poco interesante, el de promiscuidad de los medicamentos. Sí, ¿A qué te referís con esto de promiscuidad de medicamentos? Fíjate que antes se le decía polifarmacología, pero eso es otra cosa. Promiscuidad quiere decir que si la molécula es pequeña, por ejemplo la aspirina, estas moléculas son pequeñas, tienen como 150 o 200 Dalton de tamaño. Su peso molecular es pequeño. Una proteína es un peso molecular de miles de Dalton. Sí. Entonces, moléculas pequeñas, como estos antiinflamatorios no esteroideos, son moléculas pequeñas. Ajá. Entonces, hay una hipótesis, digamos. Una hipótesis es una respuesta, ¿verdad? Así, es una teoría, digamos, que dice que entre más pequeña sea la molécula, más receptores tiene posibles para metabolizarse. Lo cual tiene un poco de lógica, por decirlo así. Sí, entre más pequeño, más promiscua, tiene más... Puede acoplarse en muchos lugares. Ajá, puede irse a varios lados. Entonces, el artículo es promiscuidad de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, el secreto de su efectividad, se llama el artículo. Y la idea era pues demostrar que uno de los secretos de su efectividad de estas moléculas, porque las sacan del mercado algunas, otras regresan, y es porque aparece otra propiedad para la cual podrían ser útiles, ¿no? Entonces hicimos un análisis de cuántos receptores posibles podrían tener, ¿verdad? Y tenían pues, más de 100 receptores posibles. Por ejemplo, antiinflamatorios uno le enseñan en la U que son tres mecanismos, ¿no? Hay 3 mecanismos posibles, las hidroxigenadas,
Pero hay más mecanismos porque son promiscuos, ¿verdad? Y esa promiscuidad podría explicar por qué pueden funcionar por otras cosas que realmente no sabemos o no nos interesan, ¿no? Entonces, pues era demostrar la promiscuidad en esas moléculas pequeñas puntuales. Eran como 5 moléculas puntuales. Hicimos era pues, unos cálculos. Ahí nos ayudaron varias personas porque aprendí que pues no hay nada malo en preguntar y en pedir ayuda, ¿no? Y pues si quieren ser coautores, pues buenísimo. Ajá. Sí. Y pongámosle que ¿cuántos fue que encontraron al final que eran posibles? Un montón, eran cientos, ¿verdad? Cientos de receptores posibles para una molécula pequeña. Y de hecho hay un artículo bien bonito que habla sobre el tamaño lo relacionan, hace una linealidad ahí, según el tamaño molecular versus la cantidad de receptores conocidos, no posibles, no conocidos. Y veían que entre más pequeño llegaban hasta 15 receptores, ¿no? Y entre más grande la molécula, 1 o 2. Pero hasta el final no también sería como algo complicado, porque, o sea, sí podría ser que esto lo hiciera como mucho más efectivo, pero también tenés como menos control en efectos adversos, sí, en todo, o sea, puede ser como puede ser muy bueno o muy malo, ¿no? Sí, pero hay que saberlo, porque entre más selectiva sea la molécula, si es muy selectiva, lo contrario a la promiscuidad, puede ser muy tóxico también, porque es demasiado selectivo, también puede ser. Entonces es lo bonito de estudiar cosas tan complejas, ¿verdad? Porque lo que hacen los fármacos es modular funciones que ya existen. Ajá, sí. Es un principio de la farmacología, modula lo que ya está ahí, aumenta o disminuye algún valor, inhibe algo. El problema es que en simultáneo, ¿qué está haciendo? Sí. Y sus metabolitos activos, porque puede generar más de un metabolito activo muchas veces, ¿no? ¿Y qué efectos posibles tendría cada uno de los metabolitos? ¿Qué va a hacer todo eso? Ajá. Sí. Y póngame, ¿cómo fue que te iniciaste en este tema? ¿Dónde cada uno sale de la U tiene como muchos caminos? ¿En qué momento dijiste, no, yo quiero como seguir más, explorar farmacogenómica? O sea, ahorita sos el director de una maestría. ¿Por qué? Pues fíjate que yo me quedé en farmacogenética, ahí me quedé. En principio pues fue esta cuestión de plaguicidas, porque pues como te conté, a mí me interesaba la toxicología en ese entonces. Ajá. Y no pude llevar el curso con la profesora que quería, pero sí pude hacer tesis con ella. Entonces después pues dejé de investigar, me dediqué a trabajar y cosas así. Eventualmente pude dar clases y ahí pues me tocó leer, ¿verdad? Entonces empezaba a leer artículos y leyendo un artículo u otro artículo se da uno cuenta de que alarán, pero deberíamos hacer esto. Y con un poquito de entusiasmo, ayuda y un poquito de suerte, pues se logra meter un proyecto, se logra generar financiamiento y se empieza a hacer ciertas investigaciones, y por eso metí algunos proyectos, no son míos, simplemente yo ayudé en una parte puntual. Los de farmacogenética sí, digamos, ahí sí incidí un poquito más, pero lo de la farmacogenética fue por leer un par de artículos y por experiencias que uno va teniendo. Yo estaba EPS en Totonicapán. Ajá. Y ahí en Toto, y si me hubieran ofrecido un trabajo ahí me quedo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Vivir en Toto? Ah, sí. ¿De verdad? Sí. La cosa es de que ahí en Totonicapán empezaron, también fue mi coasesor, se llama José María Rey, nos decía, miren, necesito que nos ayuden con un proyecto porque hay en Midazolam parece compraron otra marca y querían ver por qué los pacientes pues no les están funcionando bien. Pero eso está preocupante, ¿no? Que no te funcione el Midazolam. En ese entonces sí, parecía que había ciertos reportes de que algo no estaba pasando bien. Y no sé en qué paró, pero a mí me quedó la duda de ir a leer. Al final parecía que era un problema farmacocinético, pero una de las posibles explicaciones era farmacogenética y no sabía nada de eso. Entonces empecé a explorar, me metí a un curso en México y empecé a explorar más. Y me metí más, planteé un proyecto, empezamos a hacerlo y pues 5, 6, 7, 8 años después seguimos trabajando lo mismo. Y ya ahorita pues nos conectamos con gente que trabaja mucho más serio esto. En Chile hay una sociedad muy fuerte que se llama Sociedad Solfagen, Sociedad Latinoamericana de Medicina Personalizada, que nos recibieron, fíjate, y fuimos parte de un consorcio de un proyecto CITED, que es el Programa Iberoamericano para Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, y nos metimos ya a una red latinoamericana fuerte donde empezamos ya a intercambiar más. En Costa Rica, por ejemplo, ahorita voy a dar un curso precisamente de esto de biobanco con otros profesores para ver si pues la idea escala y realmente se vuelve. ¿Y qué hace uno como centroamericano?
Pues no sé, esto es un nivel curso. Bueno, pero la idea es como hablarlo, como platicarlo para que salga conversación, para empezar. Sí, de repente alguien que puede tomar decisiones dice, bueno, yo sí puedo tomar la decisión de hacerlo. Sí, solo sería, sí. Pero otras personas quizás sí pueden. Pero ya nos sumamos a otras gentes que a veces eso hay que hacer, montarse en un avión y ir a saludar a alguien que lo hace, ir a conocer sus laboratorios, y lo hicimos. Y estar vinculado con esta gente nos ha permitido plantear mejores y más proyectos. Ahorita, por ejemplo, Leslie tiene como 2 proyectos buenos y es precisamente parte de este consorcio. Fue como un mes a México ahorita, una estancia, y regresó con un montón de ideas y 2 manos tenemos, pero vamos a ver qué hacer. Pero ahí está, y pues yo creo que lo bonito de esto es de que uno puede seguir investigando farmacogenética toda la vida y no va a alcanzar, porque es un montón, realmente cuántas enzimas hay. Con lo que hablamos de la promiscuidad de los fármacos, es interminable. Esto es solo la etapa cuando se metaboliza, aparte es cuando ya llega una proteína, y si ahí va a ser el efecto o no, porque hay una u otras variantes de ese mismo receptor. Entonces, y ahí me quedé en farmacogenética, y una de las cosas es de que uno tiene que investigar, por eso creo yo, y cosas que tengan algún interés local también, ¿verdad? Eso pienso yo. Y otros pues pensarán distinto, está bien, pero yo sí creía que, y sigo pensando igual, que uno debería estudiar cosas que de alguna forma tendrían pues alguna incidencia o algo que explique algo de lo que uno ve, ¿verdad? Y en Guatemala, como vos bien decías, ¿verdad? Hay un mestizaje muy particular, tenemos diferentes poblaciones ancestrales, que no sabemos cómo están funcionando los fármacos ahí. Tenemos una dieta milenaria, ¿verdad? Así, aquí se domesticó el frijol, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos miles de años de comer frijol. Entonces, ¿eso qué influencia tiene? Y a uno, si uno se da cuenta que se come bastante, o sea... Sí. Sí, la verdad es que sí, cada vez estamos hablando de que las empresas que venden frijol enlatado de todo, sí... Ha de ser un buen negocio. Sí, sí, son... Pues, pero... Entonces hay muchas cosas que estudiar, y pues aquí también, como decía este amigo, te digo, Guatemala es un laboratorio, ¿verdad? O sea, es un lugar para investigar un montón de cosas. Y nosotros nos quedamos en una parte de la farmacogenética, ¿no? Y con este consorcio que trabaja en cosas de Latinoamérica han publicado mucho más, ¿verdad? Hay un tipo que nos reunimos en una cuestión virtual y nos enseñó, bueno, aquí están mis papers de este año, entonces te entregamos como 2 o 3. Y bueno, aquí están como 30 papers, de verdad. Y ahora vienen los de COVID, otro montón, ¿verdad? Es un nivel de productividad enorme, ¿verdad? Sí, o sea, está bien. Sí, que tienen tiempo dedicado a 100% de investigación, probablemente sí va a estar bien eso. Pero sí una productividad muy fuerte, y colaborar con estas gentes ayuda mucho, ¿verdad? Sí, como que uno también se motiva, es bueno, si él puede, porque yo no. Y... Sí, te ayudan, porque eso es lo bonito de la investigación, ¿verdad? Tipo, no tienes que estar uno encerrado así, como que nadie mire qué estoy haciendo, ¿no? Tengo que colaborar, ver cómo logro resultados más rápido, y cómo me integro a algo más regional, porque también para las revistas es más interesante algo que va a ser más interesante para sus lectores. Ajá. Entonces es algo muy local, a veces no les gusta, pero si es algo más como interesante para sus lectores, pues les gusta más, ¿no? Publicarlo es fácil, ¿no? Es complicado. Es un poco tardado. Y ponete, ¿y ahora qué perspectivas tienes como para el futuro? ¿Qué planeas todo? Tenemos 2 proyectos grandes, y tenemos proyectos pequeños, pero hay un proyecto grande que queremos lograr, y estamos muy cerca de lograr la colaboración, y es que queremos hacer el mapa del genoma del haplotipo guatemalteco. Eso queremos hacer. Ya se hizo en México, ya se hizo en varios países, y la idea es hacer el mapa del haplotipo, saber en 99,000 SNPs cómo está nuestro mapa genético. Pero, ¿y cómo lo definirías así como más simple? El haplotipo, un mapa de haplotipo. El humano pues no se parece tanto a otro humano. Ajá. Pero se ha encontrado que un humano que vive cerca de otro humano, en una localidad que come lo mismo, que ha vivido ahí, está relativamente genéticamente relacionado. Ajá. Entonces nosotros genéticamente nos parecemos mucho entre nosotros. Ajá. Pero nos parecemos poco con un árabe o con un anglosajón. Ok. Entonces esas diferencias a veces se llaman haplotipos, o sea, ver cuántas mutaciones tenés por cada tantos genes, ¿verdad? Tantas mutaciones hay. Esas mismas mutaciones las comparte esta otra persona porque viven en el mismo lugar. Entonces no sabemos qué mutaciones tenemos más frecuentes, a qué somos propensos, a qué no. Entonces se han hecho estos mapas genéticos bien interesantes. El que yo leí hace como 15 años o un poquito menos,
fue el mapa de prototipo del mestizo mexicano. Ok. Y incluyeron una población ancestral, que fueron los zapotecas, creo. Y la distancia genética entre el mestizo mexicano y el zapoteca era enorme. O sea, sí, y ahí surgieron un montón de proyectos de ellos. Entonces, el proyecto que queremos hacer, y espero pues logremos hacer pues ese mapa, ¿verdad? Que lo queremos hacer juntos, y lograr hacer ese mapa de cómo está nuestra diversidad genética frente a preguntas como farmacogenética, cómo respondemos a los fármacos, pues esas cosas, y qué mutaciones tenemos más frecuentes o no, y eso nos daría mucho enfoque para resolver problemas de salud, sí nos daría mucho. Ese es un proyecto grande que quisiéramos hacer. Y los otros pues son colaboraciones a nivel local, ¿verdad? Que queremos unirnos más a los que trabajan en enfermedades que tienen fármacos que se utilizan de por vida. Alguien que está recetando warfarina de por vida, ¿verdad? Y le ayudar, y decirle, miren, vamos a calcularle con farmacocinética y con farmacogenética su dosis personalizada para sus pacientes. Pero con fármacos muy específicos, trasplante renal, por ejemplo, ¿verdad? Que toman tacrolimus de por vida. Ese tipo de cosas es lo que queremos hacer. Ya Leslie empezó con tacrolimus, pues no se espera, ya ahí va. y está con un proyecto de esos. Y estamos involucrando más gente, ¿verdad? Ahí en el San Juan de Dios está Carla Escobar, que con todo su equipo se involucró con nosotros y estamos ya colaborando, ¿verdad? Porque nosotros somos laboratorio de investigación, no somos laboratorio clínico. Sí. Se necesita que un laboratorio clínico lo haga pues ya siempre. Y ellos pues sí lo pueden hacer, y además saben mucho más de lo que me que mucha gente, son muy buenos. Y esos son los dos proyectos grandes que tenemos, espero lograrlo, ¿no? Y si te vuelvo a hablar en unos años, aquí está. Aquí se logró. Sí, ojalá. Sí. Y pongámosle lo del haplotipo, ¿cuántas poblaciones piensan tomar en cuenta A la muestra tiene que ser un poquito grande, por eso es caro. Y una secuenciación genética es caro, ¿verdad? Por eso es que tenemos que buscar colaboración. Mi tutor mexicano me ofreció apoyo, pero el problema es que tengo que irme yo a hacerlo allá. Entonces, y llevarte las muestras. Pues eso es un problema serio, porque tenemos que ver que el comité nos permita eso. Estamos muy en pañales, pero esa es la meta, que unos 5 años lograrlo. Eso es. Si no es que alguien se nos adelante, que sería genial, ¿no? Si alguien más tiene la capacidad instalada para hacerlo, que lo haga. Pero sí, eso, quisiéramos lograr ese mapa. Y requiere mucha bioinformática también, ¿verdad? Es muchos datos, es Big Data. Esperamos eso y lo planteamos, no ahora, ese es un proyecto que planteamos casi cuando fundamos la unidad, ¿verdad? Hace años que venimos hablando de eso. El doctor Cobar, por ejemplo, lo ha presentado en seminarios muchas veces, y pues a ver si lo logramos, ¿verdad? Hemos venido hablando de esto años y nadie lo ha hecho, así que de repente tenemos la chance de hacer. Pero sí tenemos ya estas colaboraciones, subirse a un avión, irle a hablar a alguien, pues ayuda. Ayuda bastante, sí, se ayuda porque te conocen y pues hay confianza y pues si hay cierto intercambio. Por ejemplo, con ellos, con México, publicamos un artículo de reumatología. Yo no tengo nada que ver con ese rollo, pero ahí les ayudé un poquito y aparece en el paper bonito. ¿Sí? Y pues esa confianza de poder trabajar pues ayuda un poco. Y pues es describirlo, ellos tienen pues los equipos, tienen la capacidad instalada, tienen expertise, ya lo hicieron, entonces nos pueden ir asesorando cómo hacerlo acá. Lo interesante con México es que el sur de México se parece mucho a Guatemala y hay poco explorado ahí también, entonces también les interesaría a ellos, creo. Por eso nos están tomando en cuenta, ¿decís? No, yo creo que también hay un sentido de que necesitan publicar, ellos sí necesitan estar publicando todo el tiempo. Nosotros pues casi no. No tenemos esa presión, ¿decís? Yo pienso que no, fíjate, yo creo que no. Yo me convenzo, tal vez algunos sí tienen su autopresión. Pero sí no existe como una presión institucional por parte de las universidades. Tampoco hay como un incentivo, fíjate, porque en otros países si publicabas a cierto nivel creo que les dan un incentivo mensual, ¿verdad? De verdad. Sí, con Así de México les da, depende en qué nivel estén, les da mensualmente. Un incentivo. Si están en ese ranking, ¿verdad? Sí, es un incentivo. Y aparte de sus instituciones, les dicen que tienen que estar publicando, ¿verdad? Y yo aquí creo que no tenemos tanto esa presión y eso pues no es tan bueno porque no publicamos. Pero también han pasado cosas porque hay revistas depredadoras, ¿verdad? Que, por ejemplo, alguien con la intención de que necesita publicar, se va a una revista que quizá no es buena, sino que revistas depredadoras son estas revistas de que cobran, que no deberían cobrar, ¿no? Cobran y no son revistas como muy honestas
no revisan el artículo y lo publican. Entonces son negocios, ¿verdad? Y hay un listado. Pero hay un montón, o sea, creo que hay más revistas depredadoras que revistas de verdad. Sí, hay un listado cabal de cuáles y dónde van apareciendo. Y en la íntegra hay un montón de esas, no sé. Y lo peor es de que mandan un montón de correos, así como... Sí. Publicas un artículo, te llegan. Ajá, así como correos de... Publica aquí. Ajá. Sí, entonces investigadores caen, de regreso artículo es bueno, pero necesitan publicar y lo mandan ahí porque sí está indexado en varios lados. Pero que sí es una revista depredadora. Sí, también. Cobra por sí, entonces sí. Pero hay un listado que, como para estar viéndolo ahí. Entonces es malo, pero entonces las instituciones tienen que decir, bueno, de estos artículos no los aceptan. Ok, y pongámosle para ya ir cerrando, hablemos como sobre el diseño de nuevos medicamentos aquí en Guate. O sea, ¿cómo crees que estamos aquí en Guate? O sea, tenemos mucha industria, pero siempre está como la analogía de que somos maquila. Sí, pues. Porque solo producimos y no innovamos en nuevas moléculas netamente. ¿Cómo crees que está el tema aquí en Guate? Diseño de nuevos fármacos, Ajá. de todo tipo, ¿verdad? Porque, Sí, en todo tipo. Pueden ser desde naturales hasta ya propiamente moléculas, que obviamente hay como... sí, pues empezando por los biotecnológicos, por ejemplo, no producimos vacunas, ¿verdad? Bueno, no producimos ni pruebas de vacunas. No. Y sí sería, por ejemplo, esa es una... Ahí nos dice qué tan atrasados estamos, por ejemplo. Sí. ¿Cómo mal que bien hizo sus vacunas? Como 2 hizo. México hizo una y ¿quién más? Y que yo sepa, Estados Unidos un montón y así. Europa. Sí, pero tiene su capacidad de Sí. industrial, por decirlo así, Sí. para producir. Sí, y también su fuerza de investigación, ¿verdad? Ajá. Su planta para no solamente diseñarlas, sino también producirlas. Yo creo que Sí, aquí sí. todavía no estamos al nivel de... A ver si habrá una planta fabricar. local. Para fabricar biotecnológicos que tengan sus bioreactores, Ajá. pues si existiera quizá la conoceríamos, yo no la conozco. Sí. Pero o sea, no estamos todavía a ese nivel y pues ahí ve uno la brecha, cuántos años estaban así, por ejemplo, un país que sí logró hacer su vacuna, ¿verdad? Hace cuántos años no lo podía hacer y ahora lo puede hacer. Si hace 20 años lo podía hacer y ahora lo puede hacer, estamos 20 años atrasados o más, ¿verdad? Y ahora con fármacos de moléculas pequeñas, ¿verdad? Que son ácidos o bases débiles, pues ahí son trabajos mucho más caros y son más colaborativos también. Como el primer paso es poder tener tu nueva molécula bien caracterizada y protegida por patente. Es un tema bien complejo, ¿verdad? Poder tener el dinero para proteger una molécula nueva o bien dedicarse mejor a publicarla y que alguien más la explote, ¿verdad? Si es que se logra dilucidar una nueva molécula con actividad farmacológicamente activa. Y de ahí, pues, todos los ensayos in vitro, que in vitro es caro también. Se estima que un nuevo fármaco, pues, para que llegue al mercado, imagínate cuánto pasa, ¿verdad? Ajá. Tienen que pasar que la molécula superó todas las pruebas in vitro, o ahí se quedó, no funcionó, y se descartó. Creo que son como 10.000 moléculas para que llegue una a ensayo clínico. Entonces, tener la capacidad de tener 10.000 moléculas nuevas por química combinatoria es un reto bien fuerte lograr eso. Lo que sí podemos hacer, y creo que se hace, es ensayos clínicos de fase 2, por ejemplo, una nueva molécula que se está estudiando, pero aquí hay pacientes, entonces... Sí, pero eso ya es como... Pero es de otro, pero no lo diseñamos nosotros. Ajá, solo participamos para los ensayos clínicos. Ajá, sí, pero ya en fases 2, no escala farmacocinética, fase 1, ¿no? Sino que, pero la molécula nueva, tener, digamos, la capacidad de tener 10.000 moléculas y bien caracterizadas, porque caracterizar a moléculas necesita que tengas que tener resonancia magnética nuclear. Eso es bien caro, yo creo que no tenemos aquí. Y tener todas esas moléculas ahí para testearlas in vitro y pasar a animales, que tienes que tener la cepa especial y de animales también es complejo. Para finalmente decir, bueno, vamos a pasar al siguiente nivel y hacer un ensayo clínico que superó toda la seguridad y eficacia en todos estos. Yo creo que sí requiere pues más tiempo, creo yo, y más inversión en ciencia, porque si invertimos tan poquito, pues no podemos pedir resultados enormes, ¿verdad? ¿Y por has escuchado algún producto local que alguna industria local haya sacado alguna nueva molécula o algo así? Molécula, yo no he oído que hayan sacado una nueva molécula. En sí, solo productos. Productos sí, ¿verdad? Que le ponen sabor a piña, algo que... Pues sí, o sea, Sí, nuevas como más... formulaciones sí. Sí. O sea, no es despectivo, pues, sino que es otra formulación.
Sí, sí, y bueno, ¿verdad? Sí, antes había horrible un macrólido y ahora pues ya te lo puedes tomar, ¿verdad? Es una genialidad. Pero así una molécula nueva, yo no he escuchado ni he participado. Sí logramos en una molécula, sí logramos participar. Y fue una molécula del Dr. Kovar, él aisló varias en su doctorado. Se resulta que en el Caribe mesoamericano hay varios esponjas marinas. Ellos encontraron una esponja marina y esa esponja pues extrajeron algunas moléculas nuevas. Las publicaron en la JACS, en la American Chemical Society, publicaron las moléculas. Pero para ver si vale la pena investigar hay que ver si se puede sintetizar en el laboratorio, porque si no la puedes sintetizar, nadie va a ir a depredar el Caribe mesoamericano para sacar eso, sería ecológicamente malo. Entonces, unos químicos lograron sintetizarlo acá. Entonces dijeron, bueno, si se puede sintetizar, entonces vale la pena seguir estudiando, ¿no? Y estudiaron y si era muy selectiva. Esta molécula pues se unía pues, a la acetilcoesterasa muy fuerte y no se despegaba. Y pues se logró pues, hacer unos ensayos in vitro, si no estoy mal. Y otros, creo que en México, otros países en Tetraedron publicaron un artículo donde la calixamina, que un guatemalteco aisló en Puerto Rico, la probaron in vitro en otro país. Así es la colaboración de la ciencia. Y pues lograron ver que sí tenía efectividad. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer un derivado, o sea, modificamos la molécula para cambiarle algunos grupos farmacofóricos, o sea, le cambiamos una estructura y publicamos la molécula. ¿Y qué pasó? Un químico la sintetizó, se llama, ¿cómo se llama? Se llama, no voy a acordar el nombre, Eduardo Guayo Robles, la sintetizó. Un químico la sintetizó, entonces si la podían sintetizar, entonces la podíamos subir a un banco, la subimos a un banco y ahí está. Y alguien creo que la sintetizó otra vez y pues no estoy seguro qué más hizo, pero ahí está en Pokémon, está en el banco la molécula. Esperando que alguien pues la produzca en masa para hacer más ensayos, ¿verdad? Porque si no se hace más ensayos, pues ahí se quedará. Sí, porque ahorita tocaría preclínicas en animales. Sí, tenía que hacer muchos ensayos in vitro y ver para qué más sirve y ver qué hacer. Pero aquí yo no puedo hacerlo, es muy... Tendría que ser alguien que tiene... un laboratorio. Está haciendo solo ensayos in vitro todo el tiempo y va a estar probando molécula tras molécula. Y otro está haciendo solo en otro lugar, pues solo pruebas en animales y solo eso hace. Y le llega esta molécula y ok, ya tiene todo montado. Pero uno ir montando cada paso, pues es muy, muy difícil, creo. Entonces yo me quedé en farmacogenética con este equipo, que son estas personas que, pues creo yo, van bien. Ok. ¿No? También suena bien, porque igual yo nunca he escuchado mucho de farmacogenética aquí en Guatemala, que se haga investigación, solo sé de ustedes. Pues de repente ahí con el podcast aparecen. Ajá, sería interesante. Sí, el Invegen creo que hacía algo, no sé qué están haciendo ahora, pero ellos, ¿quién más? La Marroquín creo que también estuvo en un momento haciendo algunos proyectos. Y Mariano también, ¿verdad? Ellos tienen una capacidad instalada brutal, ¿verdad? Impresionante, sí. Tuve la oportunidad de estar ahí un tiempo y sí tenía... De todo. Sí. Y gente muy buena también, o sea, ahí están. Y tienen, creo yo que hacían algunas cosas también, pero como investigación, pues ahora lo que nos toca es colaborar con todos ellos, ver qué nos surge. Pero sí, en la universidad, la UNIS, con Invegen, ellos sacaron una maestría en genética médica, me equivoco el nombre, y pues algunos tesistas sí sacaron algunas tesis de su maestría en farmacogenética, sí recuerdo. Sí, no los leí los trabajos, pero sí sé que los hicieron. Está bien, pues así hay gente que... Y eran médicos, o sea, buenísimo. Sí, pero está bien. Nada, agradecerte, Rodrigo, por pasarte aquí al podcast. Sí, gracias, se sintió rápido. Y no, gracias a la gente que nos escuchó y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo.